personas que nos están transmitiendo a través del Facebook Live del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Es un placer para nosotros estar en contacto en este momento con cada uno de ustedes. Y agradecemos también la presencia de los alumnos que se inscribieron a nuestro curso online de COVID, el cual, bueno, hoy es la temática de este día. Vamos a hablar de este tema que está tan sonado, lamentablemente, a nivel mundial, y bueno, que nuestro país también está dejando por ahí algunos estragos. Así es que el día de hoy tengo un panel de expertos para este debate, en el que ustedes también pueden participar desde sus hogares. A través del Facebook pueden hacer preguntas, comentarios, etcétera, y nosotros se los hacemos llegar a nuestros expertos. Quiero recibir en esta mañana a la doctora Roselena Zamudio Jaramillo y agradecer su compañía el día de hoy. Ella es médico especialista en medicina crítica, es adscrita del Hospital General de Zona 20 del IMSS La Margarita. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También nos acompaña el director del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, quien es doctor en Ciencias de Biotecnología Médica, el doctor José Carlos Jiménez Ortega. Buenos días. Y nos acompaña, experto también en todo lo de PCR, él es maestro en biotecnología y biotecnólogo también de profesión. Está con nosotros el maestro Manuel Rojas Morales. Muy buen día a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este debate, en donde ustedes pueden participar también, recuérdenlo, desde sus hogares. Vamos a empezar el día de hoy a platicar un poquito acerca de esto del COVID. México no es la primera vez que se encuentra ante una situación complicada a nivel epidemiológico, ¿verdad? Hemos tenido algunos casos no hace muchos ayeres, como escuchábamos el famoso, la influenza H1N1. ¿Qué diferencias existen actualmente entre ese momento que vivió México y lo que estamos viviendo ahora con el COVID? Bien, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que sí son bastantes, principalmente la manera en la cual es transmisible el virus es muy diferente. Es un poco, pues de hecho, mucho más contagioso este nuevo virus. Y yo creo que también es diferente la manera en cómo se aborda por la magnitud de la importancia en cuanto a redes sociales que tenemos con respecto a hace 10 años. Es muy diferente, muy complicado el momento, y pues pienso que sería principalmente eso. En cuestión al tratamiento, ¿cuáles son las diferencias que está viviendo México en este momento comparado con el H1N1, doctor José Carlos? Pues creo que de entrada estamos ante un virus nuevo, donde todavía no tenemos un tratamiento bien identificado, bien establecido, y eso complica todo el panorama que tenemos, debido a que también la forma, a no tener un tratamiento y no conocer bien la fisiopatología, o cómo es que este virus afecta a nuestro organismo, no tenerlo bien descrito, pues hace que no solamente el tratamiento sea, no sea el óptimo, sino que también nos hace nada más responsivos ante una situación, y además de que los antivirales que tenemos no están demostrando la eficacia que deberían de tener contra esta nueva cepa vírica. Y eso nos coloca en el panorama actual que tenemos, que es una pandemia sin un tratamiento efectivo y eficiente para los pacientes. Maestro Manuel, ¿por qué considera usted que aún no hay como un desarrollo específico a nivel mundial para poder erradicar o tratar ya de una manera eficaz este tipo de enfermedad? Muy buena pregunta, como dice el doctor, tomando un poquito la fisiopatología acerca del virus. Actualmente se están trabajando con diferentes modelos, tanto como clínicos como in vivo, de cierta forma, no del todo está desarrollado, para tratar precisamente esta situación a nivel mundial. Cada región, por supuesto, tiene sus propios métodos, sus propias vías de investigación, y eso a su vez también conlleva que cada grupo de investigadores pues vaya buscando alternativas que funcionen o que crean que puedan funcionar. En el caso de SARS, pues se trata de buscar una manera mucho más concreta para tratar de eliminar la fusión de virus con la célula. Algunos tratan de buscar ciertas respuestas
polipeptídicas que puedan precisamente inhibir ciertos receptores en las células, en fin, hay sin variedad. Pero principalmente cada grupo de investigación comienza a desarrollar diferentes métodos y pues todos están a marcha forzada para tratar de encontrar una respuesta que pueda ser eficiente y que pueda precisamente hacer de esto una muy buena alternativa para eliminar pues, precisamente el grado de incidencia que tienen en diferentes regiones. Y aprovechando que lo tengo aquí en este panel, me gustaría preguntarle, en cuanto al desarrollo de PCR, ahora está muy de boga, por también me imagino un diagnóstico precoz y queremos ser rápidos para atender a los pacientes. Sin embargo, ¿qué tanto hay de efectividad en los famosos tests rápidos, en donde el resultado está en unas horas? ¿Y cuál es la diferencia de una PCR en tiempo real? Bueno, para empezar, una prueba rápida es simple y sencillamente una prueba de indicadores. Veámoslo en el sentido de que son solamente pruebas que te indican si es rojo, es amarillo, o si hay la presencia de una banda o de dos bandas, y únicamente pues depende de la presencia de anticuerpos. En este caso, la fiabilidad de una prueba rápida no es al 100% precisa. Sin embargo, a diferencia de una prueba de PCR que precisamente va a estar determinada en función de la operación, en función del sistema de detección, pues va a tardar entre 3 horas hasta incluso 4 horas el proceso, pero la precisión de este tipo de métodos pues, nos permite identificar la presencia incluso de copias o de pequeños fragmentos de RNA, en este caso SARS es un virus de RNA. Entonces es mucho más específica, precisa y nos permite tener un panorama más específico de la situación que enfrentamos. Una prueba rápida no funciona de esa forma porque muchos otros virus o muchas otras bacterias van a incidir en provocar precisamente esa detección. Sin embargo, no es una prueba totalmente específica. Hay que tener también otra diferencia, que a pesar de que sean avaladas por la FDA o incluso por la OMS, no precisan un test completamente válido. Muy por el contrario, incluso hasta los insertos que contienen estas pruebas indican específicamente que si aún presenta el paciente cierta sintomatología y la prueba salió negativa, pues se realice una prueba con mucho más precisión para precisamente descartar ese falso negativo. Entonces quiere decir, con lo que usted está explicando, que hay un sesgo muy grande, muy amplio en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Así es, ese sesgo depende mucho también de la estructura gubernamental, es decir, si ciertos gobiernos permiten que las pruebas rápidas salgan al mercado, salgan como medios para que diferentes sectores pues, puedan detectar tempranamente esta infección, pues por supuesto que van a ir hacia lo más barato, porque recordemos que también por otro aspecto la biología molecular es un área muy cara, pero que al final de cuentas ofrece sin fin de posibilidades para precisamente llegar a la identificación de estos patógenos o este tipo de patógenos. Entonces, ese sesgo va a depender mucho de la estructura, de cuánto quieran invertir o cuánto no se quiere invertir. Finalmente, también la disponibilidad de este tipo de pruebas rápidas es precisamente con la intención de que la población tenga pues, una manera pronta de detectar el virus, porque evidentemente no contamos con un tratamiento específico, no contamos con un medio de seguridad que nos permita saber con precisión la evolución. Sin embargo, pues a través del tiempo, pues los métodos moleculares han ofrecido precisamente esa precisión, esa posibilidad de poder identificar concretamente en una muestra cuál es el estado vírico, en este caso la carga viral, que es lo que nosotros vemos a través de las pruebas actuales, y de esa forma pues, nosotros poder determinar si hay presencia o no viral en alguna de las muestras actuales. Doctora Rossi, usted que está en medicina clínica, ¿cómo son los pacientes que llegan hasta sus manos con COVID? ¿Qué es lo que presentan? ¿Y considera usted que podríamos hacer algo para que estos casos de COVID no siguieran incrementándose hasta llegar al área de terapia intensiva? Bien, sí, con respecto a la primera pregunta, es una amplia gama de síntomas
Yo no veo el cuadro clásico de fiebre, tos y disnea. Ya veo yo al paciente con placa, dificultad respiratoria, que en la radiografía de tórax, y es muy importante porque yo tengo algunos datos de maestro, con infiltrados intersticiales, con cuadros ya descritos en reportes italianos, en reportes chinos, en cuanto a afectación pulmonar. Veo también que hay pacientes que nada más los síntomas, bueno, estos radiográficos, que llegan al hospital por otros motivos, oclusión intestinal, cuadros de infecciones respiratorias o incluso disfunción hepática en pacientes con un cuerpo tardío, que se sospecha otro tipo de patologías y que en el momento del abordaje de la valoración integral del paciente se hace una radiografía y encontramos estos infiltrados intersticiales. Obviamente que en nuestro medio hay sobre todo en la población que yo manejo, que es población abierta, sí tenemos factores de riesgo para que tengan problemas de neumopatía crónica, pero no a la edad con la que tienen, es decir, unos pulmones con mucho patrón intersticial en alguien que no fuma, que no ha cocinado con leña, o bueno, o que no se dedica, o no tiene un riesgo laboral, digamos, pero que tenga un problema pulmonar y ves estas radiografías. Entonces, es muy variable. Yo no he tenido hasta el momento contacto con esos pacientes que reportan el daño pulmonar asociado a trombos y algunas otras situaciones. Es muy amplio el grado de afectación en cuanto a terapia. Los que he visto es muy variado el cuadro. Coincide generalmente en todos esta afectación pulmonar, que bien puede causar disnea importante y bien no la tiene. Entonces, no es, al menos en los casos que yo he visto, no se corrobora de manera directa la lesión pulmonar con el grado de disnea. Eso es lo que yo sí he identificado. Y en cuanto a para evitar que se progresen, hay varias estrategias que se están considerando implementar. Es identificar al paciente que viene con fiebre y con algo de problemas en etapas iniciales, y más bien identificar al que potencialmente se te va a poner mal. Creo que no hay manera pues específica de decir, bueno, sí se va a complicar, porque depende de tu respuesta inmune y depende de cómo se expresa toda esta tormenta de situaciones, si la tienes o no, tu respuesta inmune, tu respuesta trombótica, todo eso creo que tiene que ver. Entonces, evitar que evoluciones, pues a lo mejor ya sería cuestión de aquí preguntar a los expertos, ¿no? Pero sí estaría complicado decirlo. Probablemente lo mejor sea prevenir, evitar infectarte. Ahorita es complicado, pero probablemente sea. Yo mi pregunta es, ¿la PCR en tiempo real? En un paciente que tienes, o sea, ¿cuál sería el riesgo de esta prueba? Porque he tenido pacientes que están de libro, ¿no? Todo este problema del libro D, de la HM, tú ves una radiografía, una tomografía que te dice, bueno, si está, parece que vamos a publicar un libro con estos hallazgos y sale tu PCR. Yo esa es mi curiosidad en cuanto a prueba de tiempo real, ¿no? Es decir, bueno, si se hace en este día, esta caloría, estas adaptaciones, asumiendo que fue tomada de manera correcta la muestra. Esa es mi curiosidad. Bueno, aquí hay muchos factores involucrados en la PCR en tiempo real. Primero, vamos a desglosar lo que son las muestras. El porcentaje reportado en varios artículos referente a la presencia del virus, pues varía según el tipo de muestra. En este caso, por poner un ejemplo, en orina y en heces el porcentaje es muy bajo a la presencia del virus. De hecho, en orina no hay nada de presencia. Sin embargo, si vamos subiendo un poquito más la escala, en cuanto, por ejemplo, suero, plasma, pues ya hay una presencia notoria. Aquí depende el siguiente sistema de muestras, qué tan fiable es. En este caso, considerando que es una enfermedad que afecta concretamente las vías respiratorias, lo siguiente es seleccionar muestras como, por ejemplo, lavados broncoalveolares, esputo, raspador nasal o faríngeo. Todas estas secciones, estas últimas secciones de muestras, pertenecen a un sistema, en este caso el sistema respiratorio. Entonces, ahora, una vez definido más o menos el panorama de dónde se encuentra con mayor presencia el virus, la pregunta más bien sería, ¿qué tipo de muestras están utilizando para detectar el virus? Si a lo mejor el paciente ya lo tengo internado y digo, bueno, prefiero tomarle en lugar de
hacer un lavado alveolar, prefiero tomarle una muestra de sangre para sacar suero o sacar plasma, pues evidentemente estoy cambiando el lugar donde yo voy a encontrar la presencia vírica. Ahora, si la primera PCR, por ejemplo, de una muestra alveolar sale negativa, a lo mejor en el cuarto o quinto día, pues hasta ese momento no tenemos una presencia vírica suficiente. También por el otro lado, si al día siguiente, conforme va madurando la presencia vírica, conforme va aumentando la carga viral, al siguiente día sí me sale positiva, entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que la muestra alveolar sea mala, al contrario, es una muestra muy buena, porque ya lo discutimos que tiene un alto porcentaje de probabilidad de detectar fragmentos del virus. Sin embargo, si los tiempos en los que yo considero idóneo o no tomar la muestra son muy distantes o no llevan una cierta vigilancia, desde que se sospecha el primer día de que hay fiebre o tal vez haya disnea o tal vez haya una radiografía que demuestre que hay probabilidad de que esto pueda ser SARS, pues entonces yo puedo descartar el tiempo y puedo decir, bueno, mañana o pasado puedo tomar la muestra. Pero eso ya es un criterio de vigilancia en el momento. Ahora, también hay otro tema muy importante en cuanto a las PCRs. Todas las PCRs están, al menos para el SARS, están diseñadas para detectar ciertos fragmentos del virus, ya sea, por ejemplo, la proteína característica de SARS, que son las proteínas que pertenecen al grupo glucoproteico, en este caso forman una espiga, que se divide en dos subunidades. La técnica de PCR se enfoca en esas subunidades del virus, pero también se puede enfocar a una nucleasa o una endonucleasa específica dentro del interior del virus. Entonces, estas variabilidades dentro de lo que mencionamos el virus, la PCR toma toda esa información y decide cuál de los dos parámetros es el mejor para detectar o hacer el diseño de oligos y detectar así la presencia vírica. Posteriormente a esto, a esta decisión, llega el paso más importante, estandarizar la prueba. ¿Qué quiero decir con estandarizar la prueba? Determinar la concentración, en este caso, el número de copias necesario para que yo pueda decir el método ha funcionado y ha detectado desde una copia hasta 10 copias, o de 10 copias a 100.000 millones de copias, y establecer de esa manera los rangos de detección. Todos los kits comerciales de PCR tienen que reportar forzosamente el nivel de detección o el nivel de cuantificación en base a esa estandarización previa y en base a que el diseño pues contemple las diferentes variables del virus, ya sea la espiga, ya sea una nucleasa u otra región específica que de la cual ya se encuentra una información sustancial o importante tras un sesgo de diferentes secuenciaciones en la población. Entonces, cuando va variando esta prueba de positiva o negativa, pues vamos a ir dependiendo evidentemente de los tiempos en los cuales nosotros estamos sospechando la presencia del probable virus, o bien también pueden estar determinados por la calidad también de los productos, porque este también es otro tema muy interesante. No todos los productos, a pesar de ser avalados para precisamente la PCR en tiempo real, no todos ofrecen una información sustancial sobre qué regiones se está detectando la presencia vírica. Tampoco no todos mencionan en sus insertos si la muestra ideal es el esputo o el plasma o el suero. Entonces vamos a ir ahí jugando a la variabilidad dependiendo de la toma de muestras. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Eso sería lo más importante. ¿Qué deberíamos de hacer? Nosotros debemos de revisar nuevamente este tipo de métodos y considerar qué tipo de muestra es la ideal y aferrarnos un poco más a ella. No tomar de manera indiscriminada la muestra y decir, ya le tomé orina y sé que va a estar en orina. Pero, ¿cómo sabes que va a estar en orina si ya hay muchos estudios donde reportan que en orina no hay presencia vírica? En las heces sí hay un porcentaje tal vez como el 5% o del 4%, muy bajo. Pero si hablamos de suelo, estamos hablando del 45%, del casi 50%. Si vamos subiendo al alveolo, pues vamos a encontrarlo entre un
80 o un 90% de la presencia viral. Ok, entonces con esto que nos acaban de comentar, es muy importante que como médicos, a pesar de que existen pues ya prácticamente casi manuales de los signos, los síntomas, nos demos cuenta que no se está presentando así como nos lo dicen. Es muy importante ser analíticos y tomar una radiografía del tórax. No nos confiemos, porque el paciente puede tener COVID y su cuadro clínico no ser compatible con los signos y síntomas que todo el mundo está escuchando en este momento. Hablábamos también acerca de la cuestión inmunológica. Doctor José Carlos, ¿qué tanto influye? ¿Es diferente el sistema inmunológico de un mexicano al de un europeo o de otro país? Antes de contestar eso, me gustaría retomar un poquito la pregunta de la doctora y también lo que comenta el maestro, porque creo que estamos pasando por desapercibido la fisiopatología o la biopatología de la enfermedad. Nosotros estamos tomando, aunque es como si tenemos la prueba correcta, pero la tomamos en el lugar incorrecto. Ese es un problema muy básico en estudios clínicos y también en laboratorio clínico. Tu primer problema es el manejo previo a que llegue la fase previa a que llegue a la evaluación del laboratorio. Entonces, cuando tenemos esta situación, deberíamos de recordar un poquito la biopatología de la enfermedad. En la actualidad se ha retomado que el virus no necesariamente es una neumonía de entrada. Entonces, yo busco parámetros, entonces me enfoco a buscar, a tratar de demostrar que es una neumonía a través de una prueba. Cuando la neumonía no es más que una manifestación de una lesión previa. Entonces, desde ahí tenemos un problema. La doctora tiene mucha razón cuando dice, bueno, yo me pasé con falla hepática o falla renal, que nada tiene fiebre, o que su cuadro no es muy claro, y le tomo la prueba y resulta que estoy. Las nuevas hipótesis, y que yo creo que es el fondo realmente de este problema, es una patología de tipo endocrino vascular. Entonces, cuando tú tomas a un paciente con una radiografía precoz, tú no estás evidenciando una neumonía, estás evidenciando una lesión pulmonar ya asociada a un fallo endotelial. Por eso es que todos estos pacientes, cuando tú tomas laboratorios clínicos, pues tienen pruebas de función hepática alteradas, tienen alteraciones en la función renal, ¿no? Pero vamos a dejar claro, no de fallo, de lesión. Si yo tengo una creatinina por arriba de 1.2, es lesión. No tengo 3 veces por arriba, que es cuando ya caigo en fallo. Entonces, igual no pasa con el hígado. Subió ciertamente la DHL, la fosfatasa, subió la ALT, la AST. Pero ¿sabes qué? No trae cirrosis, no trae cirrosis. Es lesión y hay que retomar que el endotelio vascular está en todos lados. Entonces, desde mi perspectiva personal, yo podría decir que lo primero que tenemos que hacer como médicos es buscar marcadores de lesión sistémica y de endotelio vascular. Entonces nos estamos enfocando en el diagnóstico. ¿No lo estamos haciendo en la fase ideal? No, yo no lo diría así. Yo creo que estamos comprendiendo la biopatología de la enfermedad apenas. Y entonces tenemos que empezar a mirar hacia dónde está el problema. Precisamente por eso también falla la PCR. ¿Por qué? Porque si mi problema es el endotelio vascular y yo estoy buscando mucosa, puedo poner el sesgo de que esa persona no tenga la cantidad de líquido que yo requiero, como bien dice el maestro, para amplificarla y demostrar la PCR o una PCR temporal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues retomar un poquito la lógica. Si sabemos que este virus tiene proteínas de unión a glóbulo blanco y endotelio principalmente, pues yo tomo una tercera tomo una extracción de glóbulo blanco y veo si mi virus no solamente está afuera, está dentro de mi célula. Porque hay que recordar que los virus tienen esa capacidad, tienen que usar la maquinaria intracelular para poderse reproducir y generar la famosa carga viral. Y entonces nosotros estamos ante periodos, estamos ante una sepsis viral probablemente, y lo que tenemos son periodos de carga, donde está por fuera, lo puedo detectar, pero luego llega a vez al endotelio las células, no lo detecto y tengo una prueba negativa inconclusa,
y vuelve a salir, y me puede salir positiva. Por eso es muy, muy racional lo que dice el maestro. Hay que tomarla en momentos diferentes, día 0, día 3, día 5, o 0, 24, 48 y 72 horas o 96 horas. ¿Sí me explico? Hacer una muestra seriada para tratar de mostrar el COVID y tomar en el lugar correcto. Entonces, desde la perspectiva que yo manejo es, creo que lo ideal es, quizás antes que la PCR, buscar marcadores de lesión endotelial. Desafortunadamente, los laboratorios convencionales no contamos con marcadores de lesión endotelial de forma común. Entonces estamos hablando de marcadores como seretinas, estamos marcadores de CAN, y algunos dirán que está el dímero D, pero para que el dímero D se altere, ya tienen que tener un problema de la coagulación, el torno del fibrinógeno. Entonces, cuando llega mi paciente a un estadio avanzado, por eso es que pasa esto. Por eso es que a su momento mencionaba que la radiografía del tórax es muy importante, porque te muestra lesión precoz. No es que te muestre lesión precoz. De neumonía, te está demostrando que hay una lesión pulmonar por falla endotelial. Y si a eso yo le uno que tengo una creatina de 1.3, 1.2 en una persona que no tiene riesgos, y le tomo pruebas si tengo elevada la fosfatasa alcalina, ACL o ACT, y de pronto, ¿sabes qué? Le tomo la radiografía y me muestra ahí infiltrados, pero que no son sujetos de neumonía. Entonces el paciente no tiene por qué estar en tiene lesión, más no fallo orgánico. Y cuando entramos a medicina crítica, nosotros vamos a ver, son fallo orgánico. Ya busco dímero D por arriba de mí. No, mejor tiene un dímero D por arriba de 0.5, 0.6, 0.7. Una disfunción endotelial simplemente. Sí, o a lo mejor el fibrinógeno empezó a tener modificaciones en suelo. Y entonces decimos, es que es una enfermedad, una disfunción, es una enfermedad un trastorno de la coagulación, ¿no? Una coagulación diseminada, de coagulación diseminada. No, ese es el problema. Si está coagulado, pues está bien, ¿no? Ese síndrome de coagulación diseminada es una respuesta anormal o biopatológica resultante del fallo endotelial, de la sepsis viral. Y eso, si lo vemos así, ahora lo empezamos a encajonar así, como que nos empieza a cuadrar más todo. Empezamos a decir, mira, la idea va, si esto es así, pues precisamente por eso encuentro un sistema tan alterado y encuentro tanto de todo y a la vez de nada, ¿no? Porque no hemos volteado a ver hacia dónde está el problema. Y creo que ese es el detalle que estamos viendo. Doctora Rosy, ¿quería usted hacer un Sí, en cuanto a lo que mencionaba, nos estamos equivocando, sí y no. Y es justo lo que acabo de explicar. Es decir, yo pienso que es una neumonía porque al principio se reportaba que nada más había afectaciones que tenían receptores específicos para ese virus. Ya se está demostrando que seguramente hay algunos otros mecanismos y que pueden traer virus a otras células, específicamente linfocitos, donde se suponía que era nada más secuestro, etcétera, varios mecanismos, y ahora parece ser que además tiene esta posibilidad de infectar también otras células, no nada más las células pulmonares o de tubo digestivo que también expresan esos receptores. Entonces, todo esto es importante. Algunas publicaciones, y es lo que dicen de las redes sociales, que te explican que no estamos, son granos de promemoria local o microangiopatía. Sí, porque es parte del fallo endotelial ocasionada por bacterias, virus, respuesta inmune, lo que viste si quieres, ¿no? Entonces, sí creo que a lo mejor no se abordó de manera completa o integral este problema, y sí es una situación de fallo endotelial, de lesión endotelial, que va a llevar a falla, a una disfunción, nos referimos en términos de disfunción, y que va finalmente a evolucionar al fallecimiento del paciente. Pero sí creo que es importante esto que estaba mencionando. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que nosotros empezar a identificar de manera precoz. Y entonces ya poder instalar un tratamiento previo. No esperar necesariamente a un fallo respiratorio. Quizás sea el órgano que es más evidente, ¿no?, de fallo. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, y lo que yo percibo es un daño endotelial medio. Sí, sí. Solamente yo, pues que la imagen sentir es vanidad. Tengo una difusión, no tengo un acotamiento, tengo fibrosis. ¿Se me explicó? Tengo proteínas acumuladas.
Entonces, habría que valorar muy bien hacia dónde nos sentimos, en un escalonamiento más hacia abajo, y cuando el paciente llega con nosotros ya con un franco compromiso respiratorio, pues estar listos, porque quiere decir que el endotelio vascular ya está muy dañado y que la respuesta a citoquinas que comentaban hace un momento por el sistema inmunitario se debe principalmente, entonces todo el mundo también está pasando, le echan la culpa al macrófago, no, es que el monocito y el macrófago llegan y son los culpables de la respuesta inflamatoria, no. Ellos están tratando de responder, pero desafortunadamente, y lo sabemos en la descripción de choque, esa respuesta fisiológica se vuelve patológica, cambia su rostro, y entonces es masivo, entonces tengo una elevación de citoquinas. Entonces hay que modular la respuesta inmunitaria para responder a la segunda pregunta. Hay que ver si hay dentro del diagnóstico precoz, buscar marcadores no solamente de cambio endotelial, sino también marcadores de activación de monocitos y leucocitos de todas las células del sistema blanco, para que podamos regularlo. Porque tenemos dos momentos apremiantes en la enfermedad. El primero es la aplicación de la carga viral, que va a llevar a la destrucción del tejido y la cascada citoquímica. Y el segundo es la lesión endotelial, que es sistémica, porque el endotelio es uno de los órganos más grandes que tenemos en la actualidad. Doctor Jiménez, entiendo que hay que mejorar mucho el sistema inmunológico, pero la pregunta fue si es el mismo sistema inmunológico de un mexicano a que de un europeo. ¿Por qué preguntan esto? Por el número de defunciones. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro sistema inmune nos está ayudando o tal vez sea que en otros países hay más pruebas que en México? Mire, es una respuesta muy curiosa, lo que con la doctora, porque probablemente nosotros tenemos una inmunización al haber estado en contacto con H1N1. Tenemos ahí una memoria que nos ayuda a no ser tan responsivos y podemos responder mejor ante el virus, ¿no? Podemos identificarlo, si no de manera correcta, por lo menos nuestro sistema no responde de manera transversal. Sin embargo, también hay que ver que en México, aunque tenemos pocos infectados, tenemos un gran número de muertos. Realmente, o sea, nuestro número de muertos es muy elevado, pero sobre todo por las comorbilidades. Y no tiene tanto que ver con nuestro inmunológico, quizá. Tiene más que ver con el fallo endotelial. En México tenemos muchos hipertensos y muchos diabéticos, muchos obesos. Y todos estos tres pacientes cursan con fallo endotelial de manera natural. Entonces, es un tejido que es más susceptible a la lesión. Ahora, con respecto a lo que comentabas, de que si es mejor estar en un europeo o un mexicano, yo creo que eso dependerá mucho de que estés expuesto. También se ha hablado de la vacuna de tuberculosis. Dicen, los países que tienen tuberculosis fueron vacunados, tienen menos riesgo de sufrir COVID. Y la respuesta es que no. La respuesta, en la actualidad, lo que tenemos en México es un sistema científico. O sea, no nos están dando la cifra real. Nos están dando un sistema de vigilancia. Si nosotros multiplicáramos los 11,000 por 7, en realidad tenemos 70,000. Entonces ya el número te cambia mucho. 11,000 por 70,000 mucho. Entonces ya tendríamos. Un unitario tiene un papel que ver. La vacuna para la tuberculosis solamente está previniendo si yo puedo tener potencialmente 70,000 personas. Puede ser también. Y habría que ver qué pasa. Y ahí sí yo creo que la vacuna nos podría ayudar más, porque están con esos pacientes con COVID, En cuanto al sistema inmunológico, les comento esto porque ya hay una pregunta aquí en Facebook. Para mejorar el sistema inmunológico, comenta la doctora Jessica Ochoa, si recomienda, doctor José Carlos, utilizar el glutatión en la fase de la replicación viral. Creo que hay que entender para qué es el glutatión. El glutatión no ayuda a que el sistema inmunitario mejore. Esas son equivocaciones. El glutatión ayuda a que el sistema de oxidorreducción tenga una buena respuesta. Y si tú haces que el sistema de oxidorreducción funcione mejor, la respuesta inflamatoria se regula de mejor forma, ¿sí? Mas no necesariamente tiene que ver con el ataque del virus. Entonces hay que ver que la modulación del sistema antioxidante es diferente a eliminación vírica, ¿sí? Para eso debe de tenerse otro tipo de estrategias y se debe instalar de manera muy temprana, que es lo que yo también pienso que estamos implementando. Porque cuando tú llega un paciente en estadio moderado, y es un paciente con lesión. Sí. ¿Ya me entendieron?
Entonces, ya tiene una lesión. Entonces, quiere decir que la enfermedad está activa. Entonces, ahí deberíamos ayudar nosotros con la respuesta a antivirales. Y ahora hay muchos estudios también descritos, incluso con la ciclovía. Porque el bicho es malo, pero no es invencible. Pueden responder, ¿no? Ay, pues el antivirus, se ha demostrado que no tiene una eficiencia que se deseada, pero que es más que, por ejemplo, la glutatión. El glutatión sí nos va a ayudar a modular la respuesta inflamatoria mediada por esta oxidación, mas no nos va a ayudar a eliminar el virus. Son situaciones diferentes. Y hay otra pregunta para quien guste contestar. ¿Qué principio activo se ha estudiado en el tratamiento de COVID-19 con el plaquenil, la citromicina y levamisol? Pregunta la doctora Pedro Cuarta. Entendiendo como principio activo de dónde actúa. Yo creo que se refiere a eso porque lo colocó así. Ojalá nos pueda hacer algún comentario, doctora. Pero mientras tanto, pues vamos a hablar de los tratamientos que hay en diferentes literaturas. Pues hay una serie de fármacos y pues medicina tradicional china, que no sé cómo se clasifique, que han demostrado, porque sí lo han demostrado, disminuir la replicación viral in vitro. Pero lo comentaba yo con usted la última vez, específicamente la cloroquina, la hidroxicloroquina, han demostrado in vitro disminuir la replicación viral en la carga del ébola, de la rabia, del VIH, del dengue, de un sinnúmero de virus que no han podido ser replicados en cuanto a modificar la evolución de casos de moderados a graves en ninguna de estas patologías. Entonces, ¿cómo actúa? Parece ser que inhibe la replicación a nivel ribosomal de la cadena de RNA. Parece ser que es eso. No se está bien seguro, pero de que sí, aparentemente disminuye in vitro esta situación, lo hace. Pero volvemos a mencionarlo, lo hace con una infinidad, que es un virus de RNA, lo han demostrado, no se ha replicado la efectividad a nivel clínico. Entonces, es complicado. Pienso que las autoridades y las organizaciones mundiales lo recomiendan como manejo paliativo o compasivo, porque no tenemos otra cosa. Y aquí vienen los antivirales y volvemos lo mismo a la medicina tradicional china y algunos otros fármacos que se pueden estar utilizando. No hay evidencia como tal. La última versión de PISA no lo recomienda más que como protocolo. Entonces, si ustedes revisan todos los protocolos de manejo de hospitales grandes, hospitales de concentración, e incluso los nacionales, sí lo ponen como una especie, como un esquema de tratamiento, porque sí lo sugieren, sí lo recomiendan, pero recordando que es una situación que se le llama paliativa, ¿saben? Y aquí incluye oseltamivir, el canetra, todos estos fármacos, entender que eso no es la cura, no es como el oseltamivir para la influenza H1N1, que es el tratamiento específico cuando se da en su momento apropiado, y después no funciona. Entonces, eso es lo que, mi opinión en cuanto a manejo de pacientes críticos, lo que yo he revisado y lo que yo me opinión al respecto. Doctor Jiménez, sin duda, por lo que usted nos comentó también, podemos mejorar el diagnóstico. Desde el punto de vista de la medicina regenerativa y la biotecnología médica, ¿qué podríamos hacer o qué herramientas podríamos tener o qué orientación podríamos seguir para mejorar el diagnóstico de estos pacientes? Bien, primero hay que entender, yo creo que esta pandemia, en especial por SARS-CoV-2, que tuvimos la influenza, está generando un desafío muy importante para los sistemas de salud mundiales. No importa si es tradicional, no importa si está basado en medicina alópata, no importa si está basado en medicina homeópata, porque no dejan de ser sistemas de salud. Y todos los sistemas tienen ciertas convergencias, donde pues, es evitar la enfermedad, que tengas una mejor calidad de vida y no morir de forma precoz, ¿no? Entonces son como características de todos los sistemas de salud, sin importar la metodología. En este momento, la medicina alópata, que es el sistema convencional o occidental que no conocemos, se basa en métodos científicos. Pero no necesariamente quiere decir que el modelo vaya con la visión y la filosofía que tenemos. La filosofía se nos quedó antigua, porque venimos de una filosofía donde yo tengo un bache y voy a lo tapo.
tengo disnea, me cuesta articular, voy en tuba. Tengo coagulación, tengo problemas de la coagulación, voy en heparina, me pongo en anticoagulante, ¿sí? Y entonces vuelvo a caer en ese sistema. Es una visión filosófica, hablando un poquito de filosofía médica. Es una visión filosófica sobre el sistema sanitario que tenemos. En este momento estamos en una transición tremenda, que es un desafío que está haciendo que los médicos de pronto volteen hacia la biotecnología médica, hacia la medicina regenerativa, pero también hacia cualquier otro sistema que sea útil. Porque la realidad que estamos viviendo es que todo está fallando. Tal vez eso explique que la rueda de prensa últimamente ya citaron hasta con asiento, cuando realmente hasta los recursos los habían bajado para estas instituciones. Y ahorita, claro, pues yo creo que se nos está saliendo de las manos y al no haber nada, pues es importante que los investigadores se involucren en este tipo de aspectos. Y yo creo que no solamente ya se salió de las manos, porque si no tendríamos una solución. Y la verdadera respuesta el día de hoy acabamos de decir que China empieza a tener punto. Empieza a tener un incremento de casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una solución aparente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿O cómo voy a intervenir en este sentido? La PCR es biotecnología. Son pruebas de biotecnología y biología molecular. Los medicamentos inhibidores de anticuerpos monoclonales, inhibidores específicos de receptores, son biotecnología pura. Entonces, la biotecnología se está volviendo una herramienta que antes la veíamos lejos, pero que nos va a acercar en tiempo. Y tenemos que estar listos como personal sanitario a entender. Porque ahorita todos los tratamientos que vamos a tener para este virus van a estar basados en biotecnología. ¿Cuáles son los sitios de unión de este virus? ¿Cuáles son los sitios de replicación que tiene este virus? ¿Y cómo vamos a tratarlos de vivir a través de la biotecnología, de la comprensión de la biotecnología? Y luego la medicina regenerativa constituye un nuevo desafío. Porque al hablar de un trastorno sistémico, inflamatorio sistémico, tenemos que ya dejar de ver solamente, es que voy a poner un inhibidor de interleucina 6. Pero es que se me olvidó de interleucina 2. Pero es que la 1, pues no sé cómo inhibir. ¿Sí me explico? Pero es que el macrófago no. Ese 6 no, pero fíjate que tiene una vía celular. Ya no. Necesitamos tener un concepto amplio. Y eso es la medicina regenerativa. Necesitamos aprender a ver el panorama de forma más distante y entonces ser más integrales en el tratamiento, porque ahorita todo se vale. Ahorita se vale que tú, decían, pongamos glutatión, sí vas a empezar a modular parte de la respuesta inflamatoria con eso, pero también no te olvides de que tengo un retroviral. No te olvides de que en otro país han demostrado que nivel la responsabilidad. La cloroquina sí es un tratamiento paliativo, desafortunadamente, pero es más de lo que tendríamos si no hacemos nada. ¿Y qué hay de triage? ¿Considera usted que es el adecuado en lo que estamos haciendo para que nosotros clasifiquemos a nuestros pacientes? Es una pregunta compleja y además una pregunta muy comprometedora. ¿Por qué? Porque yo creo que el test que tenemos no está equivocado porque nos ayuda a detectar pacientes graves. Sin embargo, el momento de intervención sí es inadecuado. Porque si hablábamos que es una patología endotelial, creo que ese triage debería estar orientado no solamente a manejar paciente grave, sino también a manejar paciente moderado, al cual se le pueda demostrar lesión en más de 2 o más órganos. ¿Sí me explico? Para que habláramos ya de una lesión multiorgánica. Y estoy tomando las definiciones clásicas. No estamos haciendo otra cosa. Entonces, si yo encuentro lesión en 2 o más, 2 órganos o más, yo tengo que intervenir. Y entonces el triage se modifica. Porque entonces yo tengo que esperar, yo tengo que intervenir en una fase anterior, en un paciente moderado. Porque sabemos que una vez que uno moderado evoluciona a severo, grave o crítico, la situación es casi perdida. Es casi una situación perdida por la destrucción del endotelio, la destrucción masiva del endotelio. Entonces, si nosotros regresáramos un poquito hacia atrás y empezamos a tener nuevos marcadores de diagnóstico en esa fase y tuviéramos fases tempranas de intervención, creo que no brincaríamos hasta la fase crítica, que es la que nos va a costar en el sistema sanitario al final. Porque no es lo mismo tratar de que nos lleguen 10 a que nos lleguen 4. Ahora, el reto está en saber si podemos evitar con este tratamiento, con esta visión integral de todo el organismo, que lleguen 10 y que efectivamente se conviertan en 4. Ese es el verdadero reto. Y para eso
Nuevamente, por eso decimos que es una medicina que está en plena evolución. Estos 10 años, 20 años que nos esperaban para que la medicina y la tecnología, la medicina argentina y la tecnología médica, se empezaran a ver, se va a cortar a 2 años. Y si no tenemos soluciones, se va a quedar con un paradigma nuevo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está volteando así. Porque no estamos ante una enfermedad como antes. Tengo cetabiril exclusivo para el Cheñamón. Mi visión actual es, como yo no tengo algo que lo destine, tengo un problema. Pero tengo que solucionarlo de otra forma, tengo que acompañarlo de otra forma. Que buscar otra manera si lo que estoy haciendo no está funcionando. Claro, entonces tú puedes ser el defensor, como dicen, para después ayudar a modular las respuestas celulares. Lo que llaman voluntad, es una de las estrategias que se puede usar. Pero así como hay otros antiparasitarios que incluso en algunos artículos recientes están describiendo para el uso para el tratamiento paliativo, exhaustivo, de comunicación, lo que queramos llamar. Porque hay que hacer algo más. Y entonces viene una situación que se conoce como reacomodamiento farmacológico. Estamos tomando fármacos, ya conocíamos las inyecciones orales. Lo estamos tomando, sabemos que tienen cierta actividad también sobre el DNA viral o el DNA viral y que inhiben su división. Los tomamos y los llevamos para acá con una esperanza de ayudarnos a resolver un problema que no hemos podido resolver. Creo que para reforzar un poquito también ese idea del doctor, cabe destacar también 2 panoramas. El primero de ellos involucra mucho el desarrollo de la ciencia a nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente enfrentamos una situación muy grave, porque los diferentes sistemas que, independientemente si sean de salud o de investigación, que estábamos acostumbrados a llevar, pues no tenían una influencia acelerada para buscar una respuesta ante este tipo de patologías. Sin embargo, actualmente sí tenemos esa carrera por lograr métodos más efectivos, precisos, y que nos den una cierta seguridad para tratar este tipo de padecimientos. Voy a poner un ejemplo muy redundante que está surgiendo. La terapia génica, precisamente para tratar este tipo de respuesta viral, es algo que se trata de explorar desde hace muchos años, pero que el día de hoy está recibiendo una atención específica para buscar una alternativa precisa para tratar esto. ¿Qué quiero decir? O sea, la terapia génica en muchos niveles siempre ha sido, vamos a silenciar un gen, vamos a producir una proteína que no estaba presente en el sistema inmunitario o en un leucocito, es más. O porque habíamos detectado una cierta deficiencia de proteínas, porque la proteína no es funcional, etcétera, ¿no? Siempre ha virado hacia ahí la terapia génica. Pero ¿qué pasa cuando la aplicamos a un sistema viral? Pues entonces buscamos el silenciamiento, por ejemplo, de receptores, la modificación de glucoproteínas, buscamos indicadores que nos permitan eliminar nucleasas o endonucleasas. La biotecnología, en ese contexto, refuerza mucho la idea de que debemos de mirar hacia la ciencia, no con el objetivo de eliminar estos problemas, sino con el objetivo de estar un paso más adelante para el tratamiento no solamente de esta patología, sino de muchas otras. Porque finalmente ese es el objetivo. Ponía yo hace mucho tiempo también el objetivo que tenía, por ejemplo, el cambio, o más bien dicho, la actualización de año con año de la vacuna del virus de H1N1. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se mira eso a través de la ciencia? Bueno, porque busca estar un paso adelante y no un paso hacia atrás y esperar a que otra vez vuelva a surgir el brote y vuelva a causar las mismas afectaciones que se lograron. Ahora, si nosotros vamos basando la importancia de la ciencia en los diferentes sectores, pues todavía aún más. Va reforzando esa idea, va reforzando las necesidades, va creando nuevos horizontes y va permitiendo esa identificación que actualmente ahorita no tenemos. Precisamente, aunque CONACYT se presente o otro sistema educativo se presente a reforzar, se ve delimitado porque antes
no tenían esa necesidad y ahora sí, porque se está saliendo del control en muchos sectores, porque las estrategias a lo mejor de identificación de pacientes no son las apropiadas, porque cada país comienza a generar diferentes variantes, por ejemplo, de virus, y empieza a generar un cierto miedo en diferentes poblaciones, empieza a generar diferentes estrategias. Entonces, todos estamos actuando de manera improvisada en ese sentido. Sin embargo, basarnos un poquito más en la ciencia nos debe permitir ordenar todas esas ideas y empezar a atacar problema por problema. Nos queda muy poco tiempo. Entonces, antes de que se nos corte nuestra transmisión, me gustaría también preguntarles, en algunos países están demostrando que la plasmaferesis apoya y ayuda a la mejora del paciente. Yo les quiero preguntar, ¿creen que esta sea una solución o que también sirva como un tratamiento? El problema es que tienen soporte en casos. Ese es el problema. Entonces, cuando lo que dice Tom, bueno, parece que no lo comparas con otra cosa. Tú no tienes manera de saber si eso funciona o no. ¿Podría funcionar como tratamiento? Podría, como la cloroquina, como todo lo demás que tenemos. Podría funcionar seguro. La verdad es que no funciona en todos. No a todos los que se les dio mejoraron o modificaron la vida. En algunos sí, efectivamente, hay reportes que dicen que es una terapia prometedora. Pero vemos lo mismo. Todo esto es susceptible de protocolos y evidencian pues una realidad. Podemos usarlo seguro. Yo no digo que no se debería hacer, pero tener en cuenta, no perder de vista que esto no te va a resolver todos los problemas, porque no lo va a demostrar. Puedes usarlo seguro. O sea, si tiene una posibilidad, podría ser una opción segura. Recordar que no tiene una evidencia tan de peso. Doctor Jiménez, ¿y qué pasaría, así como hay teorías de la plasmaferesis, qué pasaría con el ozono si le agregamos un B? Pues miren, volvemos a lo mismo. Creo que, y lo veo como una recomendación, porque lo que mucha gente lo verá más seguramente. Lo primero es que no podemos seguir aventurarnos y decir ahorita, yo manejo glutatión, yo manejo IC, yo manejo sobretroncales, igual de el COVID. No. Hay que dimensionar el problema que tenemos. Estamos ante una enfermedad con una violencia tan alta que si estuviéramos acá, los días que estamos acá, entramos en llegar con esa enfermedad, seguro nos pega 5. Seguro. Entonces, hay que estar capacitados, hay que tener las instalaciones adecuadas, hay que tener toda una infraestructura humana, material, científica, del laboratorio para poder abordar estos pacientes. Entonces, esa es la primera que tenemos que comprender. Luego, cuando hablamos de ozono, ahorita nos han dado algunos estudios para averiguar qué realmente está pasando con esto. ¿Por qué podría ser una herramienta potencialmente útil? Y hay que valorar dónde está esa utilidad. Por eso yo decía hace un momento, hay que conocer o tratar de comprender la biopatología de este virus. Si afecta el endotelio, ¿el ozono mata el virus? No. Quizá el ozono está ayudando a una respuesta desinflamatoria, pero como lo podría hacer anecdóticamente también un inhibidor de introducción al sexo. O un corticosteroide de bajas dosis como estamos en España. ¿Sí me explicó? O algún desinflamatorio que usan en la medicina china, como la medicina hindú, ¿no? Entonces son tratamientos que tienen que ver en qué momento. Entonces nosotros tenemos que discernir bien. Con respecto al VC, ahora voy a decir, tenemos que discernir bien. El VC, ¿cuál es su fondo? El fondo es una tecnología que se usa desde hace muchísimos años, no como VC, sino como fotoféresis extracorpórea. Y se usa para problemas especialmente de rechazo trasplante. Y en algunos países, principalmente en África, también se usa como un modelo para esterilizar la sangre contaminada en pacientes con ébola. Pero que no es arbitrario. O sea, se tiene toda una experiencia, se tiene que evidenciar periodos de exposición del virus. Sí puede estar o no puede estar acompañado de alguna otra sustancia fotosensible, con qué medicamentos se va a acompañar. O
fluoxetazolid, cloroquina, acitromicina. ¿Cuáles son? ¿Cómo yo voy a monitorear a mi paciente? ¿A través de qué tipo de escalas? Porque no solamente estos son laboratorios, también nosotros somos médicos y los médicos también nos vamos por la clínica. Entonces tenemos que tener escalas de mejoramiento, en donde el paciente ambulatorio y el paciente en estado crítico, con SOFA, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos tener varios acercamientos y todos tienen que ir de la mano. Por eso que esto es muy integral. Hablar, por eso el gran desafío que tenemos, es el gran reto de la humanidad. Y desafortunadamente, este virus nos está dando una lección de que lo que viene puede llegar a ser más complejo. Y que si no tomamos ahorita en este momento y nos abrimos intelectualmente e incluso moralmente hacia nuestros compañeros, porque de pronto decimos, ¿sabes qué es? Hacia ozono, hacia medicina crítica, no sabe, todos nos echan la culpa. Y la verdad es que no, la verdad es que todos tenemos un resto de razón. Y ahorita es el momento donde tenemos que aprender qué es lo que hacer. Porque el costo va a ser alto. Y lo han demostrado, los países grandes, los países de la Unión Europea, una potencia en sistemas de salud, ha caído. Estados Unidos, otra potencia de salud, ha caído. China, una potencia emergente en salud y tecnología de la salud, ha caído. Entonces es el momento de que tengamos esa visión, nos veamos nuevamente de tú a tú, pero bajo una metodología científica, y como dice la doctora, no anecdótica, porque cuando tú hacemos un reporte de casos o plasmaféresis, pues vuelve a ser anecdótico. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no se vuelve funcional en todos los países? ¿Por qué? Porque también, si regresamos un poquito a la fisiopatología, habría que comprender si dicen plasmaféresis, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y la respuesta probablemente es no. Casi seguramente es no. Y bueno, me gustaría cerrar, porque ya estamos a 2 minutos, con una pregunta. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Consideran que está entrando en pánico toda la gente que está allí en sus casas o que es parte de este país y que está lamentablemente atacando al personal de la salud? ¿Quién quiera participar? Creo que de manera muy generalizada podemos dividir esto en 2 grupos. Hay gente que es muy consciente de este tipo de virus, que se ha ido pues nutriendo con diferentes medios disponibles y pues ha creado una cierta conciencia y ha guardado precisamente este tipo de normas que precisamente rigen para evitar contagios. Pero también hay otra población que evidentemente no, que lo considera con un cierto grado de escepticismo y que empieza incluso a generar ciertas dudas o generar noticias falsas. Entonces, comienza el choque entre estos 2 bandos. Yo creo que valdría la pena concientizar a este grupo y reforzar el grupo que ya está consciente de la gravedad de la situación, porque pues es importante mantener un grado de conocimiento del panorama actual que vivimos y el impacto que va teniendo conforme va pasando el tiempo. Finalmente estamos llegando a una etapa pues, difícil y que probablemente se pueda volver mucho más compleja, esperemos que no sea así, pero sin embargo debemos ser conscientes de este tipo de 2 grupos que entran normalmente en choque. Doctora Rosy, ¿alguna recomendación ahora que las redes sociales, todo el mundo las conoce, todo el mundo está ahí pendiente? No solamente quien pertenece al grupo de personas de salud se informa, también compañeros médicos. Entonces, sí mantenerme informado, buscar de dónde me están dando esta información y yo decidir realmente no caer en el pánico y en la angustia, porque es diferente del miedo. Es muy importante. Doctor Jiménez, un último consejo o sugerencia para el personal médico del país y a sus alumnos que también nos están transmitiendo en este momento. Pues la verdad es que hay mucho. No hay un tratamiento estándar, no hay nada que nos haya mostrado que está pasando. Todo el personal de salud va a entrar en contacto con este virus en algún momento y apóyense en sus compañeros profesionales, porque todos, como les dije, tenemos un pedazo de razón. México está en un momento de transición, nos ha tocado vislumbrar un poquito, quizá por eso tenemos
un poquito más visión y podemos hablar ahorita como estamos hablando. Pero yo me imagino un país como Italia donde todo es muy delicado. Y si uno se acerca y ve las estadísticas, pues son realmente terribles. Y seguimos en nuestro sitio. Cuídense, apóyense, no hay que caer en ese egoísmo profesional, ni tampoco en esa soberbia profesional. Y debemos trabajar unidos y juntos para que esto se resuelva y todos aportar algo certero. Pues agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión, principalmente a los alumnos del curso online de COVID relacionado con medicina regenerativa y biotecnología médica. Gracias a los que seguramente más al rato estarán viendo esta transmisión. Y bueno, de parte del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, agradecemos que hayan seguido esta transmisión y nos ponemos a sus órdenes en el 248-1851, 248-1851. Estamos ubicados en la ciudad de Puebla, en la 2 Poniente 3919, Colonia Aquiles Cerdán. Agradezco al panel de expertos que nos acompañó y tomó de su tiempo con muchísimo trabajo para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.